Nacional en un minuto inicio, por favor. Buenas tardes. Bueno, licenciado, ¿cómo ha estado? Muy bien, arrancamos. ¿Alguna duda de la última sesión que tuvimos? El derecho económico como calidad de vida. Vayan pensando si hay duda, una o dos dudas para poder iniciar. Licenciado, Bueno, Jaime, haz el favor. Ahora sí. La última sesión vimos lo que es el derecho económico como calidad de vida, específicamente calidad de vida, estamos viendo el medio ambiente, el entorno, la naturaleza, la contaminación, que eso fue lo último que analizamos. El día de hoy vamos a hablar del derecho económico internacional, ¿sí? Donde el Estado ya no juega un papel protagónico. El Estado como país, sí, porque es libre, soberano, es una república representativa, democrática. Sin embargo, en cuestiones internacionales, el sistema internacional está transitando por diferentes etapas, actores, sujetos que interactúan entre las relaciones económicas y políticas que tiene un país. Es evidente resaltar muchos rasgos en la realidad mundial. Hoy los conflictos no son eminentemente económicos. Me refiero propiamente a una complicación técnica del comercio exterior, del comercio internacional, sino más bien son complicaciones geopolíticas.
Cuando hablamos geopolíticas, estamos hablando del territorio. Estamos hablando de conquistas, de migraciones, de guerras, de explotación de recursos naturales, gas, agua, energía eléctrica, uranio, litio. A eso me estoy refiriendo ahora. El mundo está compitiendo ideológicamente en una lucha política cerrada entre lo que es la derecha y lo que es la izquierda. La derecha, pues, propicia la privatización, la liberación, disminuir el papel protagónico que tiene el Estado a través de un buen gobierno y que le den paso a la iniciativa privada, a los grandes capitales, como son las grandes inversiones que cada uno de nuestros países necesitan, pues, para poder competir en un mundo más complejo. Hoy entonces las relaciones económicas y políticas están confrontadas en esas ideologías de izquierda y de derecha, que si bien dejan un mal sabor de boca, porque el pueblo lo que quiere es que funcione el sistema económico mundial, y así poder integrarse a las diferentes etapas económicas que vive y ha vivido durante mucho tiempo cada uno de nuestros países libres y soberanos. Para poder estar en contexto con el derecho económico internacional, que es relativamente nuevo, el Estado no interviene directamente, como he dicho. Se necesita acuerdos. Y desde el punto de vista jurídico, se necesita tratados, convenios, tratados comerciales que nos permitan interactuar esas nuevas relaciones económicas y políticas con otros países de diferente tendencia. Y hay 4 etapas que anteceden al derecho económico internacional, como un proceso histórico de relaciones comerciales hacia una apertura de mercado, que es el neoliberalismo. La primera etapa es la revolución industrial, cambio de patrón. Frederick Taylor, Ford, los vestidos, los coches. Esa época es la primera etapa donde se da el derecho económico internacional y se empieza a expandir lo que le llamamos nosotros o conocemos como globalización. Todo el mundo empieza a usar ropa, coches, bicicletas, artefactos propios de la época industrial. Tenemos la Primera Guerra Mundial, los conflictos religiosos de los grandes imperios que van cayendo a ese tipo de guerras. Una tercera etapa llega hasta 1929, conocida con esta etapa conocida con el nombre de la Gran Depresión. Cuando cae la bolsa, cuando el dólar se desequilibra en Estados Unidos, pierde valor, las inmobiliarias, los créditos bancarios para casas entran en crisis. Y finalmente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inicia
un nuevo orden económico mundial. ¿Qué significa el nuevo orden económico mundial? Que los estados libres y soberanos, como en el caso de Alemania con Hitler, no se van a poder mandar solos. Empiezan a surgir las supranacionales, órganos supranacionales, como la OTAN, como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, 3 países que ganan la guerra, 3 países que ganan la guerra. Sí saben quiénes ganaron la guerra, ¿verdad? ¿Me pueden decir? Alemania, Estados Unidos, Francia. Alemania, Gran Bretaña y Francia. Sí. Está Winston Churchill, primer ministro inglés. ¿Sí? Stalin. Stalin es de Rusia. Y el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Esos 3 países rediseñan el modelo que actualmente tenemos. Creo que le voy a ver. Rediseñan el modelo. Permíteme, Elena, ¿te puedes contestar este servicio? Winston Churchill propone la Liga de las Naciones, un club de clubes de países para estarse vigilando y que nadie vaya a volver a hacer lo mismo que hizo Hitler. Querer ir engañando a los países, invadiéndolos y quitándoles su riqueza, su población. Entonces nace en 1945 lo que hoy conocemos la única supranacional orgánica en términos jurídicos, que es la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países se asocian para ser protegidos militar, económica y socialmente con programas de desarrollo de las Naciones Unidas, para la salud, para la alimentación, para el crecimiento, para los nuevos asentamientos humanos. Y empieza a fomentarse la cooperación, la coordinación y el término que aparece, integración económica mundial. ¿Sí? Se empiezan cada país que colindan sus fronteras, empiezan a unirse en bloques para protegerse entre ellos mismos, ya dije en lo económico, en lo político, en lo militar y en lo jurídico. Por eso el derecho internacional económico, desde el punto de vista jurídico, es un conjunto de normas y reglas que van a regular el propósito, el motivo, la causa de que un país mantenga una relación social, comercial con respecto a otro país. Hay que recordar que en esta época se desarrollan teorías económicas clásicas, las de Adam Smith, las que ya varios compañeros lo comentaron hace algunas clases. ¿Por qué es relevante eso? Porque el comercio para ellos es la fuente de disminuir la pobreza.
en cada región. El mercado distribuye mejor los bienes y servicios del proceso económico más que el Estado. De ahí pues que Adam Smith, en su gran obra, El ensayo de la riqueza de las naciones, establezca dos condiciones prioritarias. Teoría de la ventaja comparativa y teoría de la ventaja relativa. Aquí va la explicación de muchos compañeros que en otras clases comentaban. Es que Colombia tiene recursos, México tiene recursos, sí, pero no tiene inversiones. Es como tener la máquina sin luz. Colombia tiene, México tiene, pero no tiene inversiones. Tiene consumo, tiene trabajadores, pero lo que le hace falta para mover la economía interna e incorporarse a los mercados internacionales, pues es la inversión, es traer recursos de otro lado. ¿Y por qué digo de otro lado? ¿Cuánto cuesta construir una mina, explotar una mina? ¿Cuánto cuesta construir una presa hidroeléctrica? Nosotros lo vemos fácil. Colombia y México tienen recursos naturales, sí, claramente, pero no tiene inversiones. Y eso nos hace dependientes de otros países. Por eso, en el derecho internacional económico, van a decir ustedes, bueno, ¿cuándo empezamos a incorporarnos al mercado comercial internacional? Según la historia, se da una reunión en Punta del Este, Uruguay, ¿sí? En 1986, si no más me equivoco, era en julio, donde se van incorporando países latinoamericanos a este proyecto, que después denominó la Organización Mundial del Comercio Rondas de Uruguay, donde se empezaba a analizar cómo podríamos incorporar nuestro país al comercio internacional. Salarios, precios, tarifas arancelarias, dumping. Los que no sepan dumping, ¿qué es un dumping? Es una competencia desleal, es meter recursos, meter productos con recursos por debajo de los costos que utiliza un país. Por eso aparece la figura del arancel. Arancel es un tipo de impuesto que pone en ventaja aquel país nacional que tiene desventaja para producir industria. Por ejemplo, si a Colombia metemos productos que no, válgase, que no producen ustedes, Colombia tiene el derecho, a través de sus tratados comerciales, a subir los aranceles para evitar descapitalizar el comercio nacional. A esa acción se le llama dumping, competencia desleal, cuando hay productos más baratos que entran que los que cuesta ahí en el propio país. ¿Sí? Esta historia que les estoy planteando ya no se ven los estados, sino los tratados comerciales. En el caso de México tenemos el Tratado de Libre Comercio, ahorita se le denominó ahora con Trump, que se renovó, el TEMEX, donde según ellos, Estados Unidos nos estaban dando muchas concesiones y nos empezaron a cerrar algunas puertas
para poder comerciar con ellos. El modelo lo único que hizo es acabar con los campos, igual que Colombia. El campo colombiano, el campo mexicano está muerto, ya no se produce. Preferimos comprar frijol, arroz, azúcar, todos los granos de primera necesidad en el extranjero y ya no producirlos. ¿Por qué? Licenciado, ¿Por qué? Porque sale más caro producirlos en tu país que comprarlos en el extranjero. Y ahí viene la idea, oye, ¿por qué sale más barato? Por el tipo de cambio. México voltea a ver a Cuba, voltea a ver a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua, donde el tipo de cambio, la paridad peso-dólar, el tipo de cambio, pues es más bajo, entonces podemos comprar más y pagar menos. Esa es la idea, la mano invisible que decía Adam Smith. Nos podemos aprovechar, nos podemos llevar más oro, más comida, porque el tipo de cambio colombiano es más barato que el de nosotros, entonces vamos a comprarle a Colombia. Cuando hay una economía fuerte, no podemos competir tan fácilmente con ellos porque el tipo de cambio es más caro. Y obvio, toda la actividad comercial pues se encarece. ¿Sí se va entendiendo hasta acá? licenciado, Entonces, comprar y vender con bloques, se le van denominando las aldeas globales. Países que van a ser eminentemente agropecuarios, países que van a ser eminentemente tecnológicos, países que van a ser eminentemente marítimos, son los que se van a empezar a rediseñar. El problema, el problema son los tipos de gobierno, ¿sí? Tenemos la falsa y simple idea de que el capitalista se va a venir a aprovechar de todo. Obviamente, el que tiene capital, pues tiene para invertir en cualquier parte del mundo. El problema es que los países que somos pobres no tenemos para ir a comprar cualquier consumo, azúcar, medicamentos, vacuna, llantas, ropa más barata. Por eso el modelo de libre mercado dice, bueno, que Colombia produzca la tela, que México produzca los diseños y que Estados Unidos termine el producto total de 2 o 3 países. Hoy un producto, la camisa que llevas puesta, participan 3, 4 países en su elaboración. licenciado, Sí, sí, José. nosotros aquí en Colombia hemos tenido una problemática en el tema de lo que estamos hablando en relación a la globalización, porque desde un presidente, César Gaviria Trujillo, fue que se hizo el primer tratado internacional que fue la apertura económica, y eso eso es una desgracia para el país. Entonces yo pienso que los tratados son buenos en la medida en que se sepan negociar. Y este país, nosotros como Colombia, la historia nos lo dice, los tratados de comercio han sido muy mal negociados y ha llevado el bulto el país, la gente como tal. Entonces, lo que usted dijo ahorita es muy cierto. Los modelos políticos, los intereses personales, todo lo que ha sucedido, pues ha llevado a los países a una crisis. Yo recuerdo que hace muchos años acá en Colombia se producía algodón, se producía sorgo, se producía bastantes granos y era un país muy productivo. Pero en el momento en que los modelos económicos hicieron ese negocio mal hecho, digámoslo así, de los tratados internacionales con Estados Unidos y con demás países, automáticamente todos esos cultivos desaparecieron. Y al desaparecer un cultivo, pues eso genera, pues ya la gente no hace empresa, desempleo, bueno, se arma, hay una crisis mundial, perdón, nacional en todo el país que hace que el país en vez de seguir adelante retroceda. Entonces,
ha sido una problemática muy grande y un político hace 20 años, recuerdo que lo dijo, fue uno de los más grandes críticos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo anunció, dijo, vean, 20 años me van a hallar la razón y así fue, lo estamos viviendo. El país, los países, no digamos los países pobres, doctor, digamos los países subdesarrollados que por una u otra razón no nos podemos alinear a las economías internacionales debidamente porque no somos competitivos, porque somos un país que le falta mucha inversión y las grandes empresas, pues ellos invierten donde el poder adquisitivo de la moneda es alto, es decir, en los Estados Unidos, porque producir en Estados Unidos es mucho más benéfico que venir una empresa de esas a producir a un país de estos tercermundistas, que la desigualdad cada vez es más grande debido a todos estos factores económicos que los gobiernos de turno prácticamente han vendido los países. Y esa es la problemática. A mí me causa mucha inquietud México. México es un país prácticamente de inmigrantes y han salido de México más de 12 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos y México pues prácticamente ahí aguantarse un cañón que tiene una frontera extremadamente grande con Estados Unidos, pues imagínense cómo es la pobreza que se ha generado en México, porque prácticamente México ya no produce nada, todo se lo demandan de Estados Unidos. Entonces, esta problemática se lo debemos a los nefastos modelos económicos que han hecho los gobiernos de turno, doctor. Gracias. Perfecto. A ver, por ahí está Amir. ¿Quién? Docente, buenas noches. Muchas gracias por permitirme, su señoría, intervenir. Una cosa que debemos tener presente es también que en el momento que un Estado, en este caso hablemos de Colombia, que es que nos compete, abre las puertas y permite entrar a los tratados de libre comercio, sucede que la mercancía o todos los productos vienen de otro país y eso inmediatamente va a encarecer el costo de vida en el mismo país. ¿En qué sentido? En el sentido que las empresas que están instaladas ya en el país dejan de producir y que la mano de obra se vuelve muy alta, la, la posibilidad de producir estos elementos que ahora vienen a muy bajo precio, llamémoslo con un nombre propio, la mercancía que se trae generalmente de la China, viene con un valor muy económico, porque la mano de obra calificada en la China es muy mal paga. Mm, pero no queriendo decir que los trabajadores sean malos trabajadores, sino que el sistema económico y quizá laboral con el que se ha planteado allá. Eso hace también entonces que al entrar esta economía a unos costos muy bajos, producirlas en nuestro país lo lleva a unos costos muy altos. Entonces, eh, hay una gran dificultad cuando un país se acoge abiertamente a tantos tratados de libre comercio. Y más cuando no nos olvidemos que estamos también en unos estados, en unos, no estados, unos gobiernos que en los últimos tiempos han sido sumisos y se dejan doblegar a las intenciones de otros estados que presumen tener el poder o tener un poderío en X, Y situación y lo que hacen es que de una u otra manera prácticamente venden en parte la soberanía económica del país. Entonces, mientras estemos en situaciones como esas con gobiernos eh, que sean sumisos a las intenciones de otros estados o que de una u otra manera vendan su soberanía, va a ser muy difícil que la situación económica de un país pueda mejorar de manera positiva a favor de los ciudadanos y del mismo comercio. Muchas gracias, maestro, por permitirme el uso de la palabra. Muy bien. Sí, el detalle que tenemos con el derecho internacional económico es que desafortunadamente
No se le puede dejar a la legislación, o sea, un político, simplemente un empresario o simplemente al presidente. Se deben tener figuras, convenios, congresos, tratados que establezcan la relación de los bienes y servicios que se van a intercambiar, ya sea para el ámbito del consumo local, para el industrial o para maquinaria pesada. Forzosamente debe de haber una jurisprudencia, una estructura jurídica que limite y faculte al mismo tiempo a ambos países para que no entren en controversias, no entren en conflictos de tipo político y sea nada más técnico, económico, inversión, banca, balanza de pagos, balanza comercial, que no la intención de un político de mejorar las condiciones con un país intervengan en las relaciones comerciales. Ahí nada más es el tratado, el artículo, el apartado, la fracción y el procedimiento legal. Punto. Ahí no se califica la intención de desarrollo, de ayudar al más pobre, al más rico, no. Ahí lo que establecen las nomenclaturas comerciales, arancelarias, eso es lo que se debe establecer como principio de una buena relación comercial. Hay que recordar que el derecho internacional económico es una rama del derecho internacional, ¿sí? Donde va a haber precisamente a los agentes económicos públicos y privados. Por eso ahí el Estado no puede intervenir, no puede ser protagónico, como lo era antes, porque precisamente se creó el nuevo orden económico mundial para que no hubiera otra vez otro Hitler y quisiera imponer al mundo sus ideas racistas, discriminatorias. No, todavía no, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Sí. Entonces, ahí es importante no poder entrar en discusión si no tengo el tratado, el artículo. No es cuestión de opinión, de que sea, no. Aquí ya está el tratado que regula a México. Por ejemplo, no sé cuántos tratados comerciales tiene con Colombia, con otros países, se van a sujetar única y exclusivamente al tratado comercial que hay. Hay ahora foros internacionales, foros económicos en Davos, donde invitan a todos los que participan, tanto compran, vendan, van a ofrecer inversiones técnicamente en el ámbito de la inteligencia artificial, de los químicos, de los nuevos procesos que van a llevar los teléfonos, ahora ya pueden doblarse, a nuevas tecnologías. Hay países más avanzados, habemos países más atrasados, hay unos que todavía no usamos ni el internet porque no hay luz en las regiones donde están nuestros ciudadanos. Por eso es importante ir concatenando el derecho económico y la calidad de vida con el derecho internacional económico, porque aquí propiamente vemos quiénes son los más fuertes, ¿no? Porque como todo principio natural, el débil se va a reunir con los débiles y los fuertes entre los fuertes. Entonces aquí tenemos el grupo de los 8 países más ricos del mundo. Tenemos tratados en África, tratados con Asia. Ahorita todo es tratado comercial para aprovechar ventajas comparativas y ventajas relativas.
Aprovechar ventajas comparativas es nueva tecnología de los países desarrollados que llevan a los países con menos desarrollo. Y las relativas es como decían varios comentarios de ustedes, que Colombia y México puede tener litio. Sí, pero a nosotros no nos sirve porque no somos un país que invierta en tecnologías de punta. Entonces ahí le dejamos a Alemania, Inglaterra, a Francia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Les dejamos la batuta para que ellos inviertan, ¿sí? Ahí es donde nos vemos un poquito en desventaja, porque ahí hablan nada más los empresarios. No sé si se han dado cuenta, cuando va el presidente o el secretario de Relaciones Económicas a un foro, lleva empresarios, no lleva políticos. Lleva gente que tienen empresas, que hacen carreteras, que hacen aviones, que fabrican medicamentos. Ellos son los que van acompañando a los secretarios o al presidente, porque van a hablar de inversiones, o sea, van con la cartera abierta, pues, van a hacer negocios. Ahí no es política por política. Ahí se necesita ver quién paga, quién invierte para llegar a los acuerdos comerciales que se requieren. Obvio, como país de atraso, poco desarrollado, lo único que podemos comercializar es lo que tenemos de riqueza. Por eso muchos en el pueblo, en toda la sociedad, decimos están vendiendo el país. Pero es para qué quieres tener tanto recurso y en tantos años si no lo aprovechan. Entonces ahí es donde viene todo este tipo de crisis que el capitalismo va creando. Las crisis lo que hacen es cambiar el pensamiento o tener un pensamiento alterno y dejar entrar a los inversionistas. Porque el país, ¿para qué lo quieres tener al país funcionando pobremente, sin inversiones? Requieren inversiones que remuevan la industria, que remuevan la revolución laboral. Pero no se puede porque tiene candados, porque el modelo es más de izquierda que de derecha. Acá no se trata de izquierda o de derecha, aquí se trata de ponerse a producir, poner a generar recursos, vender, comprar poco y vender mucho para que la balanza comercial sea a favor de nosotros. Sin embargo, el país es como lo de México y Colombia, nuestra balanza comercial es deficitaria porque compramos más y vendemos poco. Por eso se va descapitalizando nuestro país. Ahí hay la necesidad de buscar acuerdos con otros países y poder empezar a fabricar en Colombia partes de coches, parte de computadoras, parte de equipos o mobiliario tecnológico médico, ¿no? Ahora con los drones, ¿quién es el número uno en la producción de drones? Ya no necesita viajar las personas ni en cuestiones militares. Ya los drones son los que prácticamente son los que se van poniendo a la vanguardia. Entonces, es importante que vayan ustedes considerando que el tema del derecho internacional económico ya es hablar en términos mayúsculos, con adultos, con gente que tiene dinero, con gente joven que están innovando con las nuevas aplicaciones para cobrar, para enviar mercancías a otro lugar, para hacer transferencias. O sea, facilitar las relaciones comerciales. Hoy los jóvenes están a la vanguardia. Miren Facebook, Instagram. Se hicieron unos grandes imperios porque están ayudando al comercio a abrir apertura, a tener apertura. En las zonas rurales de Colombia y de México no llega a veces la luz,
pero sí llega la Coca-Cola, el cigarro, las sabritas. ¿Cómo es que eso sí puede llegar? Porque hay inversión privada atrás. La inversión pública no es suficiente, es integral. Por eso es necesario hacer los acuerdos comerciales, fomentar la cooperación internacional. ¿Sí? Pero si nos quedamos con la ideología de izquierda o de derecha, cada quien jala para su lado, pero no avanzamos. Mientras tanto, no se produce, no hay precios baratos, la inflación sigue creciendo, los precios de la gasolina encarecen a los productos, no hay energías renovables, energías nuevas que sustituyan a la gasolina, necesitamos más ferrocarriles, el carbón. Para muchos pensamos que el carbón y el ferrocarril era cuestión de historia. No, historia para las grandes potencias. Para nosotros que no tenemos carbón y trenes, todo es caro. Por eso los servicios de salud son más caros, medicamentos son más caros, porque se transportan con gasolina o con turbodiesel que utilizan los aviones y elevan los costos. ¿Quién paga los costos? La población. Por eso es importante que todo político piense en la parte técnica. Los que ya son papás, los que son cabezas de familia, a ellos me estoy refiriendo, a los que nos comprometemos con préstamos, hipotecamos la casa para solventar algún problema de salud o alimentario, o poner un negocio, arriesgarnos, pero hay que ver en qué condiciones, ¿sí? En qué condiciones hay local y global, ¿sí? Hoy muchos estudiantes están terminando estudios en otros países. Mientras tanto, están elaborando proyectos en sus propios países, como le llaman ellos, emprendimientos, para poder posesionar comercialmente a los proyectos en otro ámbito, que no solamente Colombia o México se puedan producir, sino que se puedan producir y facilitar en otros países. Ahí hay inversiones. Entonces, es un cambio en el modelo del pensamiento. Sí, es buena la historia, es buena la izquierda, la lucha armada, sí, pero hoy la lucha se hace diferente. Hoy la lucha se hace con acuerdos, con convenios, ya no específicamente con guerras. Ahí vino alguien. ¿Dudas hasta acá antes de que vaya acabando el tiempo?
Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perdón. No, doctor, para mí está bien explicado. ¿Perdón? Para mí está bien explicado, doctor Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Sí, claro, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, ¿de qué depende la evolución del derecho internacional económico? De las grandes supranacionales, en este caso la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahora con esta nueva reforma que hay de la supremacía, de la nueva supremacía constitucional, que ahora se le debe de dar vigencia a los tratados comerciales en México, ¿sí? Y respetar los derechos humanos de todos los que mantenemos una relación comercial con otro país. Derechos humanos, repito, tratados comerciales están a la par de la Constitución. Muchos constitucionalistas no estuvieron de acuerdo. Es como ceder parte de actividades económicas a los extranjeros. Sin embargo, el nuevo modelo neoliberal entra a las inversiones siempre y cuando haya esos criterios. Por eso ahorita está en boga, bueno, desde hace mucho, los tratados comerciales. Pero ya vieron que Inglaterra se salió de un acuerdo europeo, Brexit. Muchos tratados comerciales están innovando porque hay un nuevo patrón industrial que es la tecnología, que es la inteligencia artificial, que bajan los costos de producción y aumentan la producción, ¿sí? Principalmente para rescatar aquellos países en extrema pobreza, ¿sí? No nada más pobres, como ya lo dijeron varios compañeros de ustedes, pobres, miserables, paupérimos y pauperismo, los términos de la clasificación que, que la pobreza tiene. Pues ya no puede haber tantas guerras. Las guerras lo que hacen es terminar con un poco de gente pobre, que de todas maneras va a llegar a morir, porque no hay recursos, no hay trabajo. Entonces, la única solución que están dando estos países de desarrollo, pues eran las guerras. Pero ahorita viene la alimentación ya es de mala calidad, ya es artificial. No es así para quien tenga condiciones de pago. O sea, lo público y lo privado, los términos económicos nunca van a dejar de competir. Inclusive, como académicos, consideramos estamos viviendo una etapa de deshumanización, porque se supone que todos los inventos y todos los nobeles de economía, de finanzas, de derecho, deben de estar encaminados a mejorar a la humanidad y no es así. No es así. Todos los días muere gente todavía de hambre, de guerras, de enfermedades que se supone ya debieron de haberse erradicado. Pero hay malos gobiernos. Los malos gobiernos son los que han fomentado que perdure esta situación. Sí, César. Buenas noches, licenciado. Sí, es que en eso podemos ver nomás en la producción de la comida, son productos de muy mala calidad. Por ejemplo, en su país, en México y aquí en nuestro país, aquí se produce comida de buena calidad. Por ejemplo, el maíz. El maíz que producen en Estados Unidos, que importan acá para las grandes industrias avícolas, es un maíz que no
no compite con el nuestro ni con el de ustedes allá, porque nuestro maíz es más alto en betacarotenos, en cambio el de ellos no. Y es un maíz que solo sirve para la industria, pues, de los alimentos para las aves y algunos animales. Para comer no sirve porque son unos maíces transgénicos y pues lo bueno es que allá en su país no admiten esos maíces transgénicos. Pero lastimosamente nuestro país sí está invadido de eso y esos productos son muy malos. Ahora, la producción de nuestro país también es muy buena, pero ¿qué pasa? No tenemos competitividad como los Estados Unidos. En los Estados Unidos los agricultores los subsidian. Nosotros tenemos que trabajar acá a pulso, a nosotros no nos subsidia nadie, al igual que en su país. Por eso es que hay mucha carencia también, ¿ya? Por ejemplo, en estos momentos el maíz tenía un muy buen precio acá en nuestro país, pero ¿qué pasó? Llegaron los menonitas, aquellos que tuvieron allá en su país también, y comenzaron a producir demasiado, una superproducción de maíz, que el maíz se cayó de precio, se cayó a más de la mitad, ¿ya? Y por eso es que no hay competitividad, mejor dicho. Y lo otro es que son productos transgénicos que van en contra de nuestra salud. Claro, claro. Es importante, como lo dije anteriormente, ir, ir reconociendo la nueva sociología económica que va dando certeza a diferentes hechos del orden económico que están pasando ahora y entenderlos desde un enfoque filosófico, político, económico, social, religioso inclusive, para poder entender el contexto, hacia dónde vamos unos y hacia dónde van otros. Unos tienen rumbo porque tienen inversiones, tienen recursos. Otros tienen necesidades, pero no tienen dinero, entonces no tienen rumbo. Ahí es donde se van complicando los diferentes escenarios que se van presentando a nivel internacional. Vemos escenarios dramáticos en pleno siglo XXI. En Palestina, niños muriendo a balazos, otros muertos de hambre, otros saliendo de las madrigueras porque su casa fue bombardeada. ¿A quién reclamarle? Si el Estado, si el gobierno no hace. Por eso es importante el reconocimiento, establecer las condiciones de vida económica, pero que la Constitución te ofrece, te permite. Sí, es bonita la historia, la revolución, la muerte de nuestros héroes, pero no juguemos a ser héroes. Necesitamos dar un paso hacia adelante y buscar las alternativas. Pues ahora es la migración. Chequen ahorita el mundo cómo hay inmigración, hay un movimiento migratorio tremendo por guerras, por seguridad, por violencia. Sí, Julieta. Doctor, muy buenas noches, espero se encuentre muy bien. Precisamente en lo que está hablando, pienso que nosotros en Colombia tenemos, o sea, estamos por debajo en oportunidades a otros países, porque si hablamos de desafío y oportunidades, pues podemos encontrar que Colombia enfrenta varios desafíos en la implementación del derecho económico, internacional, puesto que hay necesidad de modernizar la infraestructura, mejorar la competitividad, pero todo esto, pues, son oportunidades pocas precisamente porque tendría que entrar a competir
con países que están mucho más desarrollados en esto. Tendríamos que pensar en una infraestructura, tal vez en el transporte, en las mejoras significativas que tiene que hacer el país para poder facilitar el comercio internacional, ¿sí? Porque si bien hablamos de que tenemos un tratado de libre comercio, pero pues para sacar excelentes productos, para poder comercializar bien a nivel internacional, pues tenemos falta de carreteras, de aeropuertos, de puertos que puedan de pronto sacar y también ingresar productos al país de muy buena calidad. Y si hablamos pues en cuanto a competitividad, pues Colombia también debe mejorar el mercado global, ¿sí? Hay una necesidad de innovar. Hay países que precisamente se han dedicado a hacer las cosas bien, a innovar, aumentan la productividad en algunos sectores que son claves. Pero aquí, por ejemplo, en vez de mejorar, un sector clave para nosotros sería la economía, la minería, y son sectores que en vez de mejorar día tras día, por el contrario, disminuyendo la calidad. Entonces, son cosas muy importantes para tener en cuenta para que un país como nosotros, que se dice ser tercermundista, pues pueda estar de pronto a nivel o muy cercano a un país que en realidad puede hacer las cosas bien. Muchas gracias, profesor. Claro, muy bien. ¿Alguien más? Sí, desafortunadamente, como les digo, esto no es cuestión de hacerlo polémica política, mucho menos que el presidente o la Cámara de Diputados tienen que, no, acá tiene que ser un orden legal, ya están legislado, el presidente tiene que mandar iniciativas y hacerlo en figuras como el tratado comercial. Por eso es importante, muy más importante los que se van a dedicar al derecho público, tomar en cuenta estas características a las cuales estamos hablando, ¿sí? Porque hoy muchos están entrando en conflicto precisamente por no entender dos términos. El primero es jurídico y después es el económico. Primero hay que poner las bases para el Estado, para que pueda facilitarle, y segundo, para tener una relación comercial, económica, duradera. ¿Sí? Pues no sé si queda claro, les voy a pasar este material en un momento que termine, para que me hagan favor de leerlo, y en la próxima sesión podamos dirimir algunos puntos. ¿Alguna duda hasta acá? Todo está claro, licenciado. Muy bien. Pues por mi parte es todo. Son las 7 de la noche ya. Aquí, horas de México. 8 de la noche para allá, para ustedes, me parece. Pues hasta acá dejamos la clase y esperamos nada más compartirles este material para que le puedan dar un análisis. De mi parte eso es todo. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Buenas noches, noches, licenciado. buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, doctor Carlos. Gracias, licenciado. Feliz noche y feliz fin de semana. Feliz noche, compañeros. Feliz fin de semana. Un abrazo, que estén bien. Gracias, compañeros. Feliz noche. Dios los bendiga a Muy todos. amable, feliz noche. Dios los bendiga. Amén, amén. Igualmente para todos. Una
Feliz noche, Dios los bendiga.